Entonces grabando, sí. Muy bien, entonces les he traído trastorno frecuente en la práctica médica, no solamente en la psiquiatría, sino también en la práctica médica en general, que son los trastornos psicosomáticos y somatomorfos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes ya estén más avanzados van a ver algunos casos en la emergencia o en consultorios con sus profesores donde les va a confundir algún tipo de problema psicológico subyacente. Entonces van a decir ustedes que hay algo también de problemas de orden psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva sobre los trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos, ustedes saben que desde los años 50, un poquito antes de los años 50, empezó esta corriente acá en Latinoamérica y uno de los que trajo esto acá al Perú fue el doctor Carlos Alberto Seguín. ¿Y de qué hablaba? Hablaba de que eh, en los problemas que surgen, problemas médicos, problemas de enfermedad del cuerpo, pueden haber también algunos componentes de orden psicológico, de orden, digamos, la conducta, el comportamiento del sujeto. Entonces hay una serie de componentes en ese sentido, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, en ese caso surge la medicina psicosomática. Y esta medicina psicosomática en el Almenara, en el ex obrero de Lima, se da como cómo empieza el doctor Carlos Alberto Aseguín a tratar en psiquiatría de enlace, ¿no? Entonces, haciendo las interconsultas y surgieron una serie de temas interesantes en la práctica en el Hospital Almenara, ¿no? Entre ellos les pongo ahí las categorías diagnósticas psiquiátricas en el hospital. ¿Y cómo se dan estos problemas? Por manifestaciones psiquiátricas de enfermedades médicas. Por ejemplo, ¿qué casos conocen ustedes? Un caso muy frecuente es cuando el paciente padece de algún problema tiroideo, ¿no? Los problemas tiroideos, digamos, la hormona, cuando está elevado la función de la hormona, pues puede traer como consecuencia problemas de ansiedad. Entonces el sujeto pues cambia su comportamiento, etcétera, ¿no? Y más bien una baja de esta función de esta hormona más bien trae como consecuencia estados depresivos. Eso es con respecto a las manifestaciones psiquiátricas de enfermedades médicas. Ahora, complicaciones psiquiátricas de enfermedades médicas y quirúrgicas. Hemos tenido varios casos que hemos atendido y se vienen atendiendo, por ejemplo, en el Almenara, ¿no? ¿Qué casos? Por ejemplo, pacientes con historia de diabetes, ¿no? Que tienen problemas del pie diabético, por ejemplo, ¿no? O que se les ha amputado y de pronto los pacientes comienzan a entrar en un cuadro depresivo o ansioso, ¿no? Entonces, todo ello son esas complicaciones psiquiátricas. Después tenemos reacciones psicológicas a enfermedades o tratamientos médicos. ¿Qué complicaciones psicológicas pueden surgir? Una de ellas es la adaptación, fenómenos adaptativos. Hay gente que se adapta más a la situación de enfermar, otros sujetos no son muy tolerantes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa puede surgir? El estrés ante enfermedades o tratamientos médicos. Y este estrés puede ocasionar como consecuencia problemas de índole psicosomático. Puede ser ansiedad, depresión sumado, ¿no? Sumado a esos dos cuadros. Después tenemos manifestaciones médicas en trastornos psiquiátricos. Tenemos una serie de trastornos, ¿no? ¿Qué complicaciones médicas podría ser un trastorno psiquiátrico? Por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Entonces, por problemas médicos, ¿no? Un paciente con un cuadro psicótico que tiene un problema de, digamos, gastroenterológico puede entrar pues en cuadros de ansiedad, ¿no? Y eso se suma al problema psiquiátrico que tiene. Después, complicaciones médicas de trastornos o tratamientos psiquiátricos.
Hemos visto una serie de problemas, por ejemplo, de índole inclusive legal, ¿no? Pacientes que fueron operados y tuvieron problemas postquirúrgicos con situaciones inclusive de a veces de apraxis, mala praxis, ¿no? Así lo catalogan en el colegio médico. Entonces hemos tenido una serie de situaciones que hemos asumido nosotros como psiquiatras y hemos ayudado al cuerpo médico para superar pues algunas situaciones de índole irremediable, ¿no? Porque hemos tenido casos inclusive de personas que han sido amputadas de los 4 miembros en casos de infecciones generalizadas graves, ¿no? Entonces, así una serie de situaciones donde la psiquiatría de enlace es un campo, pues, que surge y que ayuda mucho en esos casos, ¿no? Ahora, ¿por qué les traigo esta diapositiva? Sensaciones corporales alteradas. ¿Por qué? Porque no necesariamente el sujeto tiene que tener un trastorno psiquiátrico para sentir a veces sensaciones corporales, sensaciones que son desagradables, ¿no? Por ejemplo, se cita casos de falta de sueño, efectos de fatiga, estados post-intoxicación alcohólica, estados de transgresión dietética. Y lo que estamos viviendo actualmente, esta situación de confinamiento, esta situación de cuarentena, ¿no? No seremos nosotros, pero hay mucha gente que me llama y que está realmente angustiada con el estrés de estar encerrados y no poder salir. Entonces hay una serie de situaciones que pueden, digamos, desencadenar situaciones corporales, somatizaciones, ¿no? Que son muy frecuentes, o problemas en el sueño, etcétera. Entonces todo ello es importante a tener en cuenta. Pero lo importante es la interpretación que dan a los síntomas, ¿no? Yo pienso que eso es importantísimo para que nosotros enfermemos, ¿no? El ser humano enferma de acuerdo a la interpretación que uno le da a las sensaciones corporales, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos traducir esto? De alguna manera tiene que ver con experiencias previas, ¿no? Entonces el sujeto en algún momento ha tenido de repente en una experiencia de enfermedad cuando era más joven, ¿no? Y lamentablemente no fue muy agradable el ir al hospital, no fue muy grato estar al frente de un médico, quién sabe, ¿no? Algún médico que no lo trató bien, etcétera. Lo cierto es que hay una serie de factores que pueden influir. Otra es la enfermedad de un familiar. Vamos a ver en el transcurso de esta clase que mucho tiene que ver con el modelaje, ¿no? El modelaje, ¿qué pasa? Que el paciente en un momento dado copia esos comportamientos digamos, del padre o de la madre, ¿no? Por ejemplo, una madre que no asume bien su responsabilidad, o una madre que tiende a enfermarse recurrentemente. Entonces el niño, la niña observa eso y de alguna manera también ella busca llamar la atención o una ganancia secundaria, no ir a la escuela, etcétera, ¿no? Y asimismo, lo importante, fíjense, de los rasgos de personalidad del sujeto, que tienen que ver con los mecanismos psicológicos de defensa. Por ejemplo, un sujeto con una personalidad dependiente, ¿no? La enfermedad a veces lo hace más dependiente. O un sujeto de rasgo de personalidad paranoide. El sujeto, pues, ante una situación así en el hospital o en algún centro, se torna más paranoide. Entonces, eso es bien interesante para ver cómo apoyar a un paciente. Por ejemplo, otro caso, un narcisista. Son pacientes difíciles también, ¿no? Narcisos paranoides. Son pacientes difíciles de aceptar su enfermedad. Y más aún, si el paciente es médico, es peor. Entonces ustedes saben que el peor paciente que existe es un médico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Entonces ahí vienen los problemas de los pacientes con determinadas características. Entonces, fíjense, yo les pongo acá en esta diapositiva, ustedes leerán, caramba, el autor me trae un artículo medio antiguo del año 50. No es eso.
sino que este señor Frank Alexander, ya desde los años 50 que les digo que surge esta corriente psicosomática, habla de una serie, fíjense, de trastornos, como puede ser la úlcera duodenal. Ustedes saben que la úlcera, pues hoy en día, antes se pensaba que tenía que ver con el estrés, entonces de pronto ya se descubrió que es el helicobacter, es el que tenía que ver, pero no necesariamente todos los pacientes que tienen helicobacter, pues que tienen en la flora ese germen, van a hacer la enfermedad. Entonces hay una serie de componentes para que se dé la úlcera. Igualmente la fibromialgia. Fibromialgia es una entidad nosológica que tiene un trasfondo psiquiátrico. Son pacientes muy sensibles al estrés, de pronto hacen cuadros depresivos, ¿no? Y dentro de todos ellos quiero resaltar uno de ellos, el dolor crónico de espalda. Mucha gente se queja de dolor crónico, ¿no?, en la espalda, y eso tiene que ver pues con las responsabilidades que asumen el día a día el sujeto, o algún tipo de estresores, ¿no? Y así otro tipo de problemas puede ser las pseudoconvulsiones, la cefalea. Fíjense, es un caso, pero las migrañas, muchas migrañas tienen un fondo, un trasfondo psicológico, ¿no? Entonces es interesante. En la misma hipertensión arterial, se habla de la presión lábil, ¿no? Hipertensión lábil. Desde luego que si ya se hace el diagnóstico de hipertensión esencial, ya ni modo, pero hay muchos cuadros de hipertensión que tienen que ver con el estrés, con la tensión que tiene el sujeto durante el día, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Entonces pasamos ya a lo que son los trastornos somatomorfos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, señores alumnos? Todo lo que no esté claro, pregúntenme, por favor. Seguro que están algunos almorzando. Bueno, estén atentos para hacer las preguntas, por favor, ¿ya? Muy bien, nos vamos a los trastornos somatomorfos. Entonces, los trastornos somatomorfos tienen inclusive ya su código en la psiquiatría, en el CIE-10 y en el DSM. En el CIE-10 se llaman F45. Y estos trastornos se caracterizan justamente, como dice el nombre, por remedar pues cuadros médicos, ¿no? Porque tienen esa característica, remedan cuadros médicos, cuadros orgánicos, físicos en los pacientes, y a veces confunde, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descartar patología orgánica. Eso es esencial. Si ustedes no piensan en una primera instancia que se trata de un paciente o de una paciente con problema de índole orgánico, estamos mal, ¿no? Puede ser un caso de una señora que acude a la emergencia a altas horas de la noche, cuando ustedes están ya medio cansados en la guardia, y de pronto ven una señora que llega con un dolor pues en el tórax, ¿no?, en el hemitórax. Entonces eso, de todas maneras, ustedes tienen que descartar patología orgánica, ¿no? Sin embargo, esta misma señora, en una guardia de la semana siguiente que les toca, aparece nuevamente, y la ven a la señora que viene por el mismo componente. Entonces ustedes ya tienen que darse cuenta que hay un perfil caracterológico. Entonces, muchos de estos pacientes tienen esa característica, ¿no?, que tienen unos rasgos neuróticos en su comportamiento. Muy bien, entonces esta diapositiva nos señala qué época. Esta es la época de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, la influencia de la religión fue grande, ¿no? La medicina estaba muy imbricada con las creencias religiosas. ¿Y qué pasaba? Que muchos de los casos que inclusive los llevaron a la hoguera fueron pacientes pues que tenían cuadros de histeria, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que estos señores le daban una connotación, ellos decían de que se trataba de posesiones, de una situación como estoy poniéndoles ahí
en la diapositiva dice buscando la marca del diablo en el cuerpo de una bruja de Salem. Entonces, de alguna manera, había una distorsión de lo que era, por ejemplo, una pseudoepilepsia, ¿no? Una pseudoconvulsión. Entonces la paciente hacía cuadros convulsivos o que remedaban a la epilepsia y no salían pues de ese cuadro. ¿Por qué? Porque tenían un trasfondo también psicológico, ¿no? Entonces tenemos que aparece este concepto de la histeria, ¿no? Este concepto de la histeria viene desde la época de Charcot, ¿no? Ya desde la época de Charcot, en la Salpêtrière, él conocía mucho de estos casos de histeria y veía pues con todos sus séquito de alumnos y de colegas cuadros de histeria muy con una fenomenología muy ostensible, ¿no? Entonces veían inclusive opistótomos, veían globo histérico, una serie de fenomenología que realmente pues hacían ver de que se trataba de un cuadro de histeria, ¿no? Entonces, ahí en la diapositiva les pongo histeron, histeria viene de hístero, y que tiene que ver con la palabra útero. ¿Y qué pasaba? Que tenían esa sensación la mujer de que su útero migraba, ¿no? Y no era que migraba el útero, sino que era parte pues del hecho de que la mujer tenía una parte, digamos, de madurez, ¿no? Donde comenzaba a tener el tema de las hormonas y todo eso. Entonces surgían una serie de, de impulsos y todo eso, ¿no? Entonces, ahí les pongo en la diapositiva de la ninfomanía a la frigidez. ¿Por qué? Porque no necesariamente el término ninfomanía hay que utilizarlo en la histeria, no necesariamente, sino personas que quizá tienen alto poder de seducción, inclusive personas que tienen una emocionalidad elevada, ¿no? Como es la histeria. Y otros casos de histeria que también se caracteriza, pero no necesariamente por elevación de las emociones, sino más bien por una frigidez, donde la paciente puede presentar más bien un desgano del deseo sexual, una falta de deseo sexual, anorgasmia, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Freud ya viene después de Charcot y Freud observa, ¿no?, que había un problema de índole inconsciente. Entonces ahí justamente surge la teoría psicoanalítica para entender bien lo que se llama la histeria. Entonces habían no resueltas en la niña, ¿no? La niña con represión de los impulsos sexuales inclusive, ¿no? Entonces, hoy en día este cuadro neurótico se conoce en la nosología psiquiátrica como dos síndromes, fíjense. El síndrome somatomorfo y el síndrome disociativo. Algunos lo conocen solamente como no somatomorfo, sino el síndrome conversivo y el síndrome disociativo, ¿no? Entonces acá hacemos esa distinción, ambos pertenecen a lo mismo, fíjense. ¿Puede haber en una paciente ambos? Sí puede haber en una paciente ambos, tras tanto problemas de índole somatomorfo como de índole disociativo. Lo somatomorfo lo vamos a desarrollar, lo disociativo tiene que ver con el estrechamiento de conciencia, con el problema de la identidad, con el problema de la memoria y con el problema de las percepciones alteradas que pueden haber en estos cuadros disociativos, ¿no es cierto? Seguimos. Entonces, hoy en día mucho se habla de la histeria colectiva, ¿no? Sin embargo, es un tema que es interesante analizar cómo en un grupo puede surgir un caso de emocionalidad tan elevada que muchas de las jovencitas llegan a desmayarse, ¿no? De tanta emoción o tanta estímulo que llegan a tener cuadros de índole disociativo, ¿no? Pero es interesante cómo... Ah, otra cosa que les quiero decir, nada en la psicopatología es estático, todo ha tenido un cambio
y viene cambiando en la medida de que el ser humano va incorporando nuevos elementos a su diario venir, como es en este caso el mismo Internet, etcétera, ¿no? Todo esto trae como consecuencia la fenomenología, no es la misma. La histeria ha variado, ya no es esa histeria de la época de Charcot, donde se daban pues unos cuadros muy característicos, como le digo, donde había opistótomos, donde había globo esférico, ya no se ve eso, ¿no? Pero hay que entender finamente lo que es la histeria, ¿no? Bueno, ¿cómo se definen estos trastornos somatomorfos? Se definen como síntomas físicos o la preocupación de estar enfermo, ¿no? Son síntomas físicos, pueden ser síntomas múltiples o puede ser un solo síntoma, ya vamos a ver en qué casos, pero, y la preocupación, o sea, hay el tema cognitivo, ¿no? Fíjense, una persona piensa que está enferma, que se ha contagiado, por ejemplo, podemos hablar del COVID, ¿no? No será un caso tan fácil de hablar de que uno puede contagiarse, es real esto, pero estas personas piensan ante una situación de descuido mínimo que ellos han adquirido, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, como puede ser el SIDA, se han enfermado de eso. Entonces lo que tienen, el problema es en la mente, ¿no? Están pensando que tienen la enfermedad. Entonces, los hallazgos, ¿qué les dije hace un momento? Les dije que lo primero que tenemos que hacer es descartar patología orgánica. Entonces, lo primero son no hallazgos clínicos. Entonces, yo examino bien, hago el examen físico, neurológico, no encuentro nada. No exámenes de laboratorio, no hay ningún hallazgo positivo, tampoco de exámenes auxiliares, y no se confirma la base orgánica. Entonces, eso es fundamental para que ustedes puedan tener el concepto. Factores genéticos, hoy en día se habla de que hay factores genéticos, y no solamente genéticos, sino epigenéticos, que tienen que ver con el estrés, ¿no? El estrés es un tema que se está revisando mucho y cómo altera pues el cortisol en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y todo eso que puede traer como consecuencia problemas de esta índole. Después factores psicodinámicos, ya les expliqué el fenómeno inconsciente que viene de atrás, ¿no? Situaciones de represión como mecanismo psicológico defensivo ante situaciones reales de impulsos o de agresión. El paciente reprime pues muchas veces eso y hace pues regresiones a etapas anteriores. Después factores afectivos, son personas hasta cierto punto inmaduras emocionalmente. Factores cognitivos igualmente hay, como les digo, puede haber una sensibilidad propioceptiva digamos, muy desarrollada, ¿no? Ante cualquier estímulo corporal, los pacientes piensan que ya se trata pues de una cosa tremenda, ¿no? Entonces ahí hay factores cognitivos. Factores neurofisiológicos igualmente, ¿no? Se está estudiando también. Y los factores socioculturales que tienen que ver con una serie de temas sociales, familiares y que de alguna manera van a hacer de que el sujeto copie conductas, copie este tipo de comportamientos no muy adecuados ni propicios para el desarrollo de un jovencito, de un niño, ¿no? Entonces, en las formulaciones neurobiológicas de esta entidad somatomorfos, puede haber una excesiva sensibilidad cortical, como ya les mencioné, alteraciones en el circuito de retroalimentación negativa entre corteza y formación reticular ascendente, fíjense también a ese nivel, alteración del sistema de alerta, hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Después hay en estudios de imágenes cerebrales, fíjense qué interesante, hipoperfusionarias cerebrales en el hemisferio cerebral no dominante, fíjense, ahí la hipoperfusión. Y componentes noradrenérgicos endógenos que de alguna manera pueden ser los que provocan pues estas alteraciones neurovegetativas en estos pacientes, ¿no?
de que también podemos hablar un poquito de la personalidad neurótica, ¿no? Entre comillas, no se trata de personalidad eje 2, sino de características de un neurótico, ¿no? En general. ¿Qué cosa es lo que caracteriza a una persona neurótica? Fíjense, baja autoestima, sentimientos de inseguridad, inferioridad, culpa, o sea, tienden a criticarse constantemente, ¿no? Intolerancia a la frustración y los mecanismos psicológicos de defensa que es conveniente que ustedes los conozcan, ¿no? Después tenemos el perfil de personalidad en la neurosis histérica. ¿Qué perfil tenemos ahí? Ya les adelanté un poquito. La emocionalidad está elevada, ¿no es cierto? Entonces tenemos un cuadro de teatrabilidad. Estos pacientes son muy egocéntricos, ¿no? Tienden a llamar la atención. Después a veces hay mitomanía, fabulación y hay también un componente de labilidad emocional, ¿no? Muy sensible, muy, como les digo, su emocionalidad está elevada, ¿no? Pueden ir de una risa muy notoria a un llanto de pronto, ¿no? Son lábiles, ¿no? Sin necesariamente que se trate de un problema de índole afectivo bipolar, no necesariamente, ¿no? Después son personas, fíjense, sin necesidad de ser rasgos dependientes de personalidad, pero tienen ese tipo de problemas de dependencia. O sea, muchas veces se hacen dependientes, como estuvieron dependientes, a veces o inmaduros, como les dije, entonces buscan parejas también con las que puedan perpetuar esa situación de dependencia, ¿no? Porque no deciden por sí mismos a veces. Y el exhibicionismo, ¿no? Que es también algo muy característico con los caracteres de seducción y de frigidez. Fíjense cómo los pongo en dos extremos, ¿no? Puede ser un tema seductor o también un tema de frigidez. Después tenemos la clasificación. En clasificación hay unos cambios que han habido. Por ejemplo, en esto de trastorno de somatización, hoy en día se habla de trastornos de síntomas somáticos, fíjense, en el DSM-5. Después tenemos otro más por acá, el trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal ha ido a lo que es trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿no? El DSM-5 está haciendo esos cambios. El trastorno por dolor también ha ido a lo que son trastornos de síntomas somáticos. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cuál es, entonces, a qué nos ceñimos? A la clasificación del CIE-10, porque el CIE-10 es, digamos, los diagnósticos están en esa, digamos, ya están, digamos, conocidos y los utilizamos en varios hospitales acá en Lima y no podemos cambiar. Este tipo digamos, de descripción que les menciono, lo hacemos cuando hacemos estudios de investigación, ¿no? Cuando hacemos estudios de investigación, utilizamos el DSM-5, ¿no? Seguimos entonces. Principios generales de evaluación. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta, como les vengo remachando, ¿no? La exploración física es fundamental. Es el primer momento donde uno hace la anamnesis o la afiliación, anamnesis, y tienes que ir de todas maneras a una exploración física. ¿Para qué? Para descartar patología orgánica. Factores psicológicos a tener en cuenta. Eso es desde el primer momento. Desde el primer momento ustedes tienen que evaluar a una persona de manera integral, ¿no? Como ya dijimos al principio de la clase, hay una unidad mente-cuerpo. Entonces, si nosotros solamente estamos evaluando la parte corporal del sujeto, no estamos tomando en cuenta factores psicológicos, sociales, espirituales, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta todo ello. Después, evaluar aspectos de la personalidad también. Identificar trastorno psiquiátrico, si lo hay, desde ya nosotros podemos ya
investigar, indagar qué tanto estamos en lo certero, ¿no? Si se trata realmente de un trastorno psiquiátrico. Después, comprender las creencias del paciente, fue lo que les acabo de decir hace un momentito, de que si un paciente hay que hacerle la afiliación, conocer sus creencias, ¿no? Su religión actual, si profesa o no profesa, etcétera. Todo eso nos ayuda, nos da luces para poder atender mejor a nuestro paciente. Considerar las expectativas del paciente también es importante. Tenemos por lo general, estos pacientes en general, les digo, estos pacientes se hacen dependientes del facultativo, ¿ya? Sin embargo, hay que conocer las expectativas. ¿Qué expectativas tiene de la atención que le voy a brindar? ¿Hay realmente deseos de colaborar o no? Hay pacientes que no colaboran, hay pacientes que tienen problemas de personalidad y eso ya está en el eje 2, como ustedes ya saben, ¿no? Entonces hay que conocer bien esto de las expectativas en el paciente. Muy bien, entonces nos vamos a lo que son los trastornos de síntomas somáticos o los trastornos de somatización. ¿Cómo lo definimos? Lo definimos porque son síntomas múltiples, ¿no? Y recurrentes. Entonces, acá hay que enfatizar que no hay ningún cuadro de organicidad y ni mecanismo fisiopatológico que explique el problema del paciente que lo trae a la consulta. ¿Qué criterios diagnósticos utilizamos? Vamos a utilizar los del DSM-5, ¿no? Que son prácticamente los mismos del CIE-10. El primer criterio es uno o más síntomas somáticos que causan deterioro psicosocial. Por lo general son síntomas múltiples. En eso quiero enfatizarles esta tarde que en cuadros de somatización la característica son síntomas múltiples. Los pensamientos excesivos, emociones y comportamientos asociados a los síntomas somáticos. ¿Qué pensamientos son esos? Pensamientos persistentes acerca de la gravedad de los síntomas. Entonces los pacientes les inquieta eso, el pensar, en qué momento piensan, por lo general cuando van a la cama, están por dormir, están pensando en sus dolencias, ¿no? Igualmente hay una ansiedad severa y persistente y el tiempo y energía enfocado en los síntomas o preocupación por la salud. Hay una persistencia del trastorno generalmente mayor a 6 meses. Entonces, ese criterio es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el tiempo mínimo para catalogar a un paciente con trastorno de somatización son 6 meses. Los síntomas somáticos específicos pueden variar, fíjense. Las características clínicas. Este cuadro se llama también síndrome de Briquet, ¿ya? Yo no soy muy amigo de los nombres así, pero más lo conocemos por un trastorno de somatización que es la histeria, ¿no? ¿Qué síntomas hay? Fíjense. Síntomas gastrointestinales y no necesariamente cólicos, no. Sino pueden ser náuseas y pueden llegar al vómito, distensiones abdominales, intolerancias a algunos alimentos, etcétera. Dérmicos igualmente, comienza a tener esta paciente una especie de pruritos y ellos mismos tienden como les da comezón, tienden a rascarse y a veces se producen lesiones, ellos se producen lesiones. Después sexuales, en sexuales tenemos falta del deseo sexual, anorgasmia, en el varón hay disfunción eréctil, etcétera. Los pseudoneurológicos también tienen que ver con problemas de los sentidos, ¿no? Pueden comprometerse y también los síntomas que remedan problemas de índole neurológicos. Y el dolor. Ahora vamos a ver los criterios para que ustedes lo tengan en cuenta. Otros síntomas que hay en estos casos es ansiedad y depresión. Ansiedad, ya les digo que la ansiedad es una característica fundamental en estos casos, al punto de que van a la cama y comienzan a tener pues, preocupación, ¿no? La comorbilidad, miren, la comorbilidad sí, en eso
no ha habido ninguna variación. Fíjense, la comorbilidad en el eje 1, estos casos de trastornos de somatización pueden ir acompañados de depresión mayor. ¿Qué es una depresión mayor? Es un estado de ánimo depresivo que dura más de 2 semanas, con las características de severidad, mediante una escala, ya sea de Hamilton o Montgomery-Åsberg o las autoaplicadas de Zoom. El paciente pues puntúa alto, ¿no? Y se trata de una depresión mayor con características propias. Después tenemos en el eje 1 otra comorbilidad, los trastornos de ansiedad, ¿no? También puede haber un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? O también cuadros de pánico. Abuso de sustancias también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estos pacientitos muchas veces para dormir toman pastillas, comienzan a tomar el alprazolam, o para estar tranquilos en el día se toman otro poquitín más, etcétera. Y los trastornos disociativos, fíjense cómo yo incluyo los disociativos en estos trastornos de somatización. ¿Por qué? Porque van ambos a la par muchas veces. En el eje 2, en lo que es personalidad, ¿con qué rasgos de personalidad son los que se imbrica? Con el histriónico, con el dependiente, con el límite y el disocial. Entonces hay que tener en cuenta esos 4 rasgos de personalidad o trastornos para caracterizarlo bien, estas comorbilidades, ¿ya? Y todos estos problemas de somatización producen, pues, a la postre disfunciones en el paciente, disfunción laboral, disfunción social, académicas, etc. Vámonos a las características clínicas. ¿Qué características son las que predominan acá? El dolor, como les dije, el dolor en diferentes zonas del organismo. Puede ser en la cabeza, en el abdomen, la espalda, articulaciones, en el recto también. E inclusive, fíjense, el dolor bien característico con la micción, con el coito y la menstruación. Entonces, todo eso tiene una característica fundamental cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica en nuestro paciente, ¿no? Entonces, para determinar, pues, si hay algo de este componente, ¿no? Porque la esfera sexual es algo que hay que evaluar bien. Después tenemos síntomas gastrointestinales, como les dije, náusea, distensión abdominal, etcétera, ¿no? En los síntomas sexuales, más bien hay que remarcar esto: menstruaciones irregulares, menorragias excesivas, a veces con dolor, mucho dolor, ¿no? No soporta la paciente. Después tenemos disfunción eréctil en el varón o eyaculación, también problemas de eyaculación precoz en los varones. Y indiferencia sexual o falta del deseo sexual, inclusive con anorgasmia, también muchas veces, ¿no? Y los síntomas pseudoneurológicos tenemos los síntomas de conversión, del tipo alteración de la coordinación psicomotora, parálisis o debilidad muscular, dificultad para deglutir, sensación de nudo en la garganta. Fíjense, todo esto bien característico: sensación de nudo en la garganta, afonía, ¿ven? Retención, diplopia, ceguera, sordera, convulsiones, todo eso muy característico de estos cuadros histéricos, ¿no? Y los síntomas disociativos que se pueden también presentar con los somatomorfos, que son los que cursan con amnesia o pérdida de la conciencia, o estrechamiento, diríamos, de la conciencia, ¿no? Por lo que se llama la amnesia psicógena. Síntomas más frecuentes en estos casos, en el somatización: vómitos, mareos, algias diversas, dificultad para la deglución, pruritos, fíjense, están ahí, sensación de quemazón en el recto o genitales y dismenorrea. Esos son los más frecuentes en estos casos de trastornos de somatización. En los niños, ¿puede haber o no puede haber? Sí, puede haber en los niños, claro. En los niños, ¿cómo se presenta? Con dolores abdominales, a veces recurrentes. El niño de pronto va a ir a la escuela. Oye, ya levántate, que ya es hora de que vayas a la escuela. Y de pronto el niño comienza a tener problemas de somatizaciones, ¿no? Que es bien característico. O dolores de cabeza, ¿no? En la escuela, de repente mucho estrés, o problemas que dejó en casa con mamá y papá.
Porque siempre, acuérdense, detrás de un sufrimiento de un niño hay un problema en la relación de los padres, ¿no? Puede haber náusea, fatiga, debilidad, dificultad para respirar. Ahora, en las criaturas, en los muy pequeñitos, prácticamente es similar en niños y niñas. En cambio, ya cuando los adolescentes van desarrollando, es más frecuente en mujeres. La respuesta de los padres ante los síntomas, fíjense, esto es importantísimo, porque ustedes no necesariamente también van a ser buenos médicos, sino también van a ser buenos padres, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder ante una situación así de queja física en nuestros hijos, ¿no? Cuando hay de repente algún miedo, algún temor, inseguridades en las criaturas que van desarrollando, ¿no? En sus etapas biológicas. Entonces hay que reforzarlo, sino más bien reforzar pues la conducta, ¿no? Entonces en eso es conveniente inclusive consultarlo con un especialista. Criterios diagnósticos. Entonces se trata de síntomas físicos múltiples y recurrentes. La edad de inicio en menores de 30 años. Eso es importante, ¿no? No evidencia orgánica, mecanismos psicológicos inconscientes, ¿no? Que están ahí, digamos, subrepticios para poderlos nosotros investigar, ¿no? Y si no, pedir pues que haya un psiquiatra que en paralelo también lo atienda a la paciente, ¿no? Porque no necesariamente, hoy en día estamos en el siglo XXI y no necesariamente, como les vuelvo a decir, un paciente debe ser evaluado desde el punto de vista físico, orgánico, sino también desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando uno habla de un psiquiatra, es un médico que va a ayudar a la paciente a que tenga una calidad de vida. Entonces, hay formas de hablarle a la paciente o al paciente para digamos, interconsultar a un psiquiatra, ¿no? Para que no le afecte, no le choque, no lo tome como algo, digamos, negativo. Después tenemos, no hay intencionalidad para provocar los síntomas, eso es fundamental, ¿no? Porque hay otros casos donde simulan, ahora vamos a ver en estos casos. Después hay cronicidad y deterioro funcional en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ya les dije, afecciones médicas. Es fundamental que ustedes descarten una serie de entidades médicas que les anoto allí. Después, ¿por qué les pongo esquizofrenia? Porque en el inicio de la esquizofrenia, cuando surge lo que se llama el pródromo de la enfermedad, no en el brote psicótico. El brote psicótico es otro. Antes del brote psicótico hay el pródromo. En ese pródromo de enfermedad puede haber sintomatología de tipo somatomorfo, ¿no? Entonces, en la mañana hemos visto con mi grupo de prácticas también un caso bien difícil para hacer la disquisición diagnóstica, pero así debutan a veces cuadros de esquizofrenia con trastornos somatomorfos, ¿no? Entonces hay que hacer la disquisición diagnóstica, si se trata de un trastorno somatomorfo nomás o es realmente el inicio de una esquizofrenia. En el caso del paciente que vimos, ya se trataba de un paciente pues con 23 años. Entonces, era interesante conocer pues la historia, cómo había aparecido los síntomas, si eran de esquizofrenia, cómo había sido el pródromo de la enfermedad. El trastorno delirante, igualmente. ¿De qué estamos hablando? De ideas delirantes persistentes, ¿no? Esto tiene un matiz ya psicótico. Entonces, si ya tiene un matiz psicótico y que tiene un dolor, ¿no? El paciente, pero tiene algún tipo de delusiones, ¿no? Entonces no se trata de un F45, sino realmente de un F22. Igual la depresión mayor. ¿Por qué les traigo la depresión mayor? Porque ustedes cuando agarren un Montgomery Asberg, un Zoom o la escala, la otra escala que tenemos para depresión, van a ver ustedes que hay síntomas somáticos a puntear, o sea, vamos a puntuar síntomas somáticos, por ejemplo, dolor, quejas físicas, ahí en lo que es una escala para medir la depresión. Entonces, por eso les pongo depresión mayor, porque muchas veces hay el componente de dolor, hay el componente somático en las depresiones, ¿no?
Después tenemos los trastornos de pánico. También lo mencionan los investigadores que hay que ponerlo en diagnóstico diferencial, pero ustedes saben muy bien que el trastorno de pánico surge el miedo súbito, ¿no? El miedo ese de pronto a una situación X de que el paciente inclusive va a perder la razón o va a desmayarse, ¿no? Y a ese extremo llega el miedo en el paciente, ¿no? Pero es muy diferente en estos casos no hay mucho el tema de síntomas múltiples, somáticos múltiples, ¿no? En el TAG, en el trastorno de ansiedad generalizada, es otro caso que puede haber dolores, ¿no? Más que todo el TAG va a la contractura muscular, hay contracturas motoras en diferentes partes del cuerpo que pueden tornarse muy desagradables para el paciente y los síntomas neurovegetativos. Eso puede confundir un tanto para hacer el diagnóstico. Después el TOC. El TOC es un trastorno, pero que se caracteriza por ideas recurrentes, ¿no? De estar infectado o sucio de algo, ¿no? O sea, de haberme contaminado de algo, que es lo más frecuente en TOC, ¿no? Y hay síntomas físicos, sí, pueden haber también en el TOC, pero la característica son fenómenos recurrentes que surgen en el paciente, ¿no? Quizá la fenomenología se parece. En un TOC, como vamos a ver otras entidades somatomorfas, como es la hipocondriasis, que tiene un mecanismo así parecido al TOC. Después en el dismórfico corporal, ya lo vamos a caracterizar, también se cita la hipocondría igualmente, pero en la hipocondría es diferente porque hay una queja del paciente de tener una enfermedad, ¿no? Por lo general, o una infección que ha adquirido, ¿no? Entonces, son pensamientos recurrentes, más va a los pensamientos, ¿no? La hipocondría. En los síntomas de somatización hay quejas físicas, ¿no? Hay una serie de entidades, elementos clínicos que ustedes ya han escuchado para hacer el diagnóstico. Los trastornos de conversión igualmente y los disociativos también pueden hacer el diagnóstico diferencial. Trastornos por dolor, igualmente, pacientes con, ahora vamos a ver el trastorno somatomorfo por dolor que es algo diferente a este tipo, pero como digo, ya en la clasificación del DSM-5 incluyen trastornos por dolor en los trastornos de somatización. ¿Por qué? Porque hay pues este tipo de sintomatología en los trastornos de somatización, ¿no? Después tenemos trastornos facticios. El trastorno facticio es bien interesante, ¿no? El paciente intenta por todos los medios de remediar una enfermedad, porque quiere tener la atención debida como enfermo. Fíjense cómo es el tema, ¿no? El paciente necesita ser atendido como paciente. Entonces él remeda una enfermedad, no necesariamente orgánica, también puede ser una enfermedad psicológica, fíjense, psiquiátrica. Entonces, es interesante cómo estos trastornos facticios pueden remediar pues un cuadro de somatización, pero ¿qué caracteriza al facticio? De que no hay una ganancia externa, ¿no? En cambio el simulador sí, el simulador tiene un beneficio. De alguna manera, como su nombre lo indica, simula estar enfermo, pero con una digamos, él está ya premeditado para buscar un beneficio secundario, ¿no? Entonces eso es importante a tener en cuenta. La evolución, remisión parcial de los síntomas, tendencia a la cronicidad, eso es lo que caracteriza a estos cuadros, la cronicidad. Epidemiología, prevalencia más del 1% en la población general. Fíjense lo interesante en la atención primaria de la salud, del 1 al 6%, por eso es importante que estos cuadros de tipo somatización sean atendidos como es debido en la atención primaria. ¿Por qué? Porque puede perpetuarse el problema cuando no se le da un buen abordaje, ¿correcto?
Entonces, ¿qué hacemos nosotros como médicos de atención primaria? Perpetuar el problema y no derivarlo al médico correspondiente y no hacer el afronte correspondiente. Por eso es que siempre en la Ricardo Palma nos esmeramos en que ustedes conozcan lo que es pues la atención en rural, ¿no? En el medio rural, para que no se equivoquen con estos casos. La frecuencia, mujeres, fíjense, 6-1, realmente es más prevalente en las mujeres, ¿no? Y mayor frecuencia en el medio rural con pobre educación, ¿ya? La etiología, hay factores genéticos, como ya les dije, factores psicológicos y sociales. Dentro de los factores psicológicos y sociales hay falta de regulación del afecto. Hay, fíjense, ha habido maltrato infantil, carencias de afecto, ya, a temprana edad. Aprendizaje sociocultural, que ya les mencioné cómo es, y identificación patológica con el padre enfermo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento hay que limitar las consultas médicas, eso es fundamental. ¿Y cómo? Ustedes dirán, claro, el profesor, ¿cómo dirá eso? ¿Cómo lo hace? Con una buena relación médico-paciente. Si ustedes desde un primer momento tienen una buena alianza con el paciente, les aseguro que el paciente les va a escuchar, ¿no? Van a tener una buena llegada a él, van a estar conectados y van a poder referir también al psiquiatra que ustedes crean conveniente. Y la importancia, como digo ahí, de la relación médico-paciente, que es la piedra angular del tratamiento. Fundamental en psiquiatría. En otras especialidades lo es, pero en psiquiatría es la piedra angular del tratamiento, ¿ya? Hospitalización si el caso lo requiere. Entonces, fíjense, ¿eh? O sea, no necesariamente son ambulatorios. Hay que hospitalizar cuando un paciente pues está sobredosificándose con el alprazolam o tiene mucha ansiedad, no mucha angustia, entonces ahí hay que hospitalizarlo. Y el tratamiento de las adicciones, que ya se suma ya el problema, por ejemplo, de una paciente que ha estado tomándose alprazolanes como si fueran caramelitos. Entonces ya la paciente pues no solamente tiene un problema, sino ya dos, el tema de las adicciones. Entonces, ¿cómo se da el tratamiento? Con psicoterapia y psicofármacos, es lo mejor. ¿Qué psicofármacos utilizamos? Los IRS están ahora de moda, menos efectos secundarios, son más tolerados y son medicamentos que tienen un espectro amplio para poderlo prescribir tanto en varones como en damas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que en los varones algunos de ellos pueden provocar problemas pues en la esfera sexual, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? ¿Puede darse otro tipo de antidepresivos? Sí, no necesariamente los IRS. Podemos dar un dual también que induce el sueño, una mirtazapina, pero siempre teniendo en cuenta los efectos secundarios, porque puede subir el peso a una paciente, digamos, a una dama joven, puede incrementarle el peso y eso va a rechazar el tratamiento, ¿no? Muy bien. Entonces nos vamos a trastorno de conversión. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Muy bien. Proseguimos entonces. Trastorno de conversión. Ahí que ven ustedes en esta foto. Se trata de una paciente que aparentemente tenía un problema de índole neurológico, ¿no? O de índole sensorial, ¿no? No podía ver o no podía hablar o no podía caminar, algún problema de índole somático, y a ella la vemos muy tranquila, inclusive contando chistes, ¿no? Entonces, muy interesante cómo lo describe, inclusive Charcot lo describe en estos casos, ¿no? Como se llama la bella indiferencia, ¿no? Son pacientes que no hay congruencia entre lo que ellos están pasando, que es un estado, pues, de estrés, ¿no? Frente a la enfermedad que les imposibilita hacer su vida normal, y la forma como se presentan ante el entrevistador. ¿Cómo se definen los trastornos de conversión?
se definen, son síntomas o déficit en la función motora o sensorial. Entonces, esto de la conversión más aún va a remediar un cuadro de tipo neurológico, ¿no? Generalmente de forma aguda, fíjense, súbito, remedia enfermedad neurológica o médica, conflicto psicológico subyacente. Entonces es importante, muy importante tener en cuenta cuál es el problema de índole psicológico que tiene la paciente. Estos trastornos conversivos también se suelen llamar trastornos de síntomas neurológicos funcionales, fíjense. Entonces, esto se va a ver mucho en las unidades o en los servicios de neurología. Es así. Nos llaman mucho mediante interconsultas a neurología para ver este tipo de casos, ¿no? Donde ellos, ¿qué hace el neurólogo? Está descartando ya problemas de índole neurológico y dicen de alta por el lado neurológico, solicitamos una evaluación psiquiátrica para determinar pues el diagnóstico, ¿no? Entonces, los criterios son uno o más síntomas de alteración de la función motora sensitiva voluntaria. 2. Los hallazgos clínicos no aportan evidencia. Entonces ustedes le hacen pues todo el examen neurológico, todo cuanto hay, y no encuentran una clínica que corresponda. Tercero, el síntoma o deficiencia no se explica mejor por otro trastorno mental o médico. Y 4, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Qué características clínicas vemos acá? Fíjense, ¿eh? La neurosis histérica de tipo conversivo. Pérdida o alteración del funcionamiento motor o sensitivo súbito, ¿no? Alteraciones de la coordinación y del equilibrio. Astasia, abasia. O sea, ustedes lo paran al sujeto, ¿no? Intentan pararlo y se cae, ¿no? Ni siquiera puede dar un paso. Parálisis o debilidad muscular localizada, temblor, movimientos anormales, hiperestesia, parestesias, convulsiones o pseudoconvulsiones, ¿no? No necesariamente son convulsiones típicas, señores alumnos. Entonces ahí es importante a tener en cuenta. Es más, con el permiso de la familia, ustedes podrían grabar unas convulsiones que no son típicas y ver si realmente tienen esas características, ¿no? Porque las convulsiones tienen que tener una característica. Diplopía, ceguera, sordera, afonía, globo histérico, estimulación nauseosa y pseudociesis, ¿no? La pseudociesis es bien interesante, ¿no? Porque la paciente a veces piensa que está embarazada y ella pues está convencida de que tiene un embarazo, ¿no? Ha habido casos así que hemos tenido de histeria, ¿no? Después hay bien interesante la anestesia en guante, ¿no? La anestesia en guante o calcetín, ¿no? Hay una especie de anestesia distal en los pacientes. La bella indiferencia que ya les he explicado, ¿no? Y la ganancia secundaria, de alguna manera hay una conducta de índole inconsciente que sirve para llamar la atención, ¿no? Para captar la atención de la persona que ellos quieren, ¿no? ¿En qué momento se ha dado esto? ¿Recuerdan cuando ustedes han visto las novelas, sobre todo en tipo novelas es esto, ¿no? De pronto la paciente o la persona, el personaje, de pronto cuando ve que el sujeto amado se aleja de ella o que de pronto ha habido un problema de infidelidad, ¿no? Y entonces la mujer que hace entra en un cuadro así de conversión para llamar la atención y atraer al sujeto amado, ¿no? Entonces es una forma de comportamiento, ¿no? Pero inmaduro, pues, desde todo punto de vista, ¿no? La historia natural. Estamos hablando de la adolescencia o adultez temprana. Puede haber el inicio o exacerbación de los síntomas con el estrés. Entonces, ustedes saben de que, por ejemplo, llega una paciente a la emergencia, la traen en silla de ruedas, dicen que discutió con su esposo y de pronto ya no puede hablar, por ejemplo. O traen en camilla, no en silla de ruedas, sino en camilla, una paciente de pronto había discutido con el esposo y de pronto la paciente está disociada,
no logran ustedes discernir bien el cuadro. La examinan y aparentemente pues tienen un compromiso de la conciencia. Entonces hay que descartar primero, como les digo, patología orgánica, ¿no? Pero el estrés es importante. Hubo un problema previo al que se inician los síntomas, ¿no? Entonces eso es importante. Comorbilidad, trastornos de ansiedad, de somatización, trastornos de personalidad, ¿no? El histriónico, ya saben, muchas veces hay con el histriónico, con el dependiente, puede haber con el disocial y también con el borderline personality. La depresión mayor, igual hay que hacer la comorbilidad con cuadros de depresión mayor y esquizofrenia, que ya les dije por qué se hace esa disquisición con la esquizofrenia. Ya les expliqué cuando revisamos el de somatización. Criterios diagnósticos. Déficit de la función motora o sensorial. Hay un déficit, ¿no? Y por lo general es súbito. No evidencia de problema médico. Entonces, eso es importante. Ya nosotros hemos evaluado bien a nuestro paciente, hemos descartado problema médico y ya podemos concebir de que se trata de un problema de índole conversivo. Y de esa manera, estando nosotros en Chumbivilcas o en donde muy alejados que estemos siempre tenemos que poner, se hizo la evaluación neurológica, médica y se diagnostica de un cuadro conversivo, ¿no? Entonces, es la única forma, porque no hay otra. Ustedes tienen que hacer bien la evaluación para descartar que se trate de un problema de índole médico, orgánico. Después, mecanismos psicológicos inconscientes, siempre va a haber, ¿no? Algo que está ahí en el baúl del recuerdo, algo que está ahí guardado y que la paciente no la saca mediante una entrevista corta, es importante escucharla y que de alguna forma saque pues alguna emoción negativa que alberga en su ser, ¿no? Otra característica, no es intencional, no hay una forma de ganancia, en este caso de quererlo hacer para un beneficio secundario, me refiero de intención, ¿no? De quererlo hacer con un fin X, ¿no? Disfunción social y ocupacional, por lo general va a haber esos casos. El diagnóstico diferencial, una serie de entidades neurológicas que les menciono ahí, puede tratarse de una esclerosis múltiple, fíjense, una miastemia gravis, lupus, tumor cerebral, etcétera, una serie de, fíjense. Y otros casos para hacer el diagnóstico diferencial es en esquizofrenia justamente y en la hipocondriasis, ¿no? Que también puede haber un síntoma, digamos, no necesariamente conversivo, pero sí una queja física, ¿no? Entonces, un poco que se aleja de la hipocondriasis, porque la hipocondriasis, como les vuelvo a decir, es una fenomenología del tipo obsesivoide más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto está pensando de manera recurrente que tiene una enfermedad. Y el simulador también, el simulador que de alguna manera busca un beneficio secundario, ¿no? Una ganancia secundaria puede ser económica, ¿no? O puede ser evitar ser, por ejemplo, en casos de psicopáticos, remedan enfermedades para evitar, pues, enfrentarse a la justicia o ser internados, ser recluidos, ¿no? Entonces, todo eso es interesante a tener en cuenta. Pronóstico, es variable. Síntomas de conversión se autolimitan, puede producirse secuelas físicas, atrofia, fíjense. Esto más veíamos en los casos donde habían ambientes manicomiales, señores alumnos, en lugares donde es el Hospital Arco Herrera, el Hospital Valdizán, donde pacientes estaban de por vida, antes de que hubieran fármacos, habían pacientes que estaban de por vida hospitalizados. Entonces surgían atrofias, ¿no? Por problemas ya de tiempo que no movilizaban los músculos y llegaban a la atrofia. Después, el mejor pronóstico, fíjense, cuando es más agudo y más aparatoso el cuadro, ¿no? Por ejemplo, cuando es un cuadro con ceguera, afonía y parálisis, se mencionan los expertos que el pronóstico es más favorable, ¿no?
Después las crisis epilépticas, eso es interesante que tengan en cuenta. Son más persistentes, eso es interesante a tener en cuenta, ¿no? Es lo que más surge en la práctica, son esos movimientos anormales que no son característicos, que no son propios de la epilepsia. Entonces, eso es importante a tener en cuenta para caracterizarlo si realmente es neurológico o se trata de un cuadro de índole psiquiátrico. Mejora el pronóstico cuando se identifican los estresores, desde luego, que los estresores de todas maneras hay que identificarlos. Y no necesariamente porque yo no sea psiquiatra, ¿no? Sino que como médico es importante que tenga, como les digo, una buena llegada a mi paciente y él me confíe o ella me confíe qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Por qué es el sufrimiento que está aconteciendo hoy en día en su ser, ¿no? Y algunos casos se cronifican, sí, realmente hay casos que tienden a la cronificación. Más frecuente entonces en mujeres, 5% de las interconsultas en el hospital, fíjense, y el 20 al 25% en pacientes neurológicos. Fíjense, ahí está, y con eso ya les dije todo, ¿no? Entonces, en las unidades de neurología es donde más hay. Y más frecuente, al igual que los de somatización, en población rural, estratos socioeconómicos y educacionales bajos, ¿no? El tratamiento mediante psicofármacos para controlar la ansiedad y si hay depresión, ¿no? También tenemos que medicar con antidepresivos. Estos IRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son formidables, controlan la ansiedad y controlan la depresión, ambos. Y son muy, muy, muy buenos, bastante tolerados con estos medicamentos. Y la psicoterapia es fundamental, tanto personal como de pareja y familiar. Entonces es importante a tener en cuenta que es importante este tipo de psicoterapia. Y la hipnoterapia también, no la menciono ahí, pero algunos psiquiatras hemos utilizado algunos momentos de hipnoterapia, ¿no? Que es importante también en estos casos de trastornos conversivos o de índole disociativo también. Pasamos a lo que son los trastornos de síntomas somáticos con predominio de dolor. En los síntomas de dolor somatomorfo, fíjense, lo fundamental es, como dice el nombre, el dolor, ¿no? El dolor puede ser en un lugar o en diferentes lugares anatómicos. Hay que tener en cuenta los factores psicológicos, son de mayor importancia. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Las características clínicas, la queja fundamental, el dolor. Duración mínima que sugieren los expertos es de 6 meses, ¿no? Hay que valorar la severidad, el lugar donde aqueja el dolor y las características. Todo ello es importante porque ustedes saben que todos los dolores en el soma hay que tener pues algún tipo se caracterizan, ¿no? Los dolores son muy, muy específicos en cada parte del cuerpo, entonces hay que escuchar bien al paciente y detenidamente cómo son esas características del dolor que acusa. Consultas médicas repetidas, ese es un tema, ¿no? El paciente ya comienza a utilizar analgésicos, ¿no? Es todo un problema, ¿no? Se imaginan ustedes. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa? Lo que ocurre es que tienen un perfil de personalidad, son sujetos que tienen problemas de personalidad. Inclusive cuando van con la pareja muchas veces es coadicta, entonces la pareja es un instrumento para que ella o él se perpetúe en esto del consumo de analgésicos potentes, ¿no? Inclusive utilizan muchos de ellos el tramadol, abusan del tramadol. Entonces estas consultas médicas repetidas, hay que evitar ¿qué cosa? Hay que evitar eso que a veces nos presionan estos pacientes a que les recetemos analgésicos potentes, ¿no? Entonces ahí surge ya otro problema más, ¿no? Y no solamente es el de trastorno somatomorfo, sino también ya están en abuso, dependencia
de analgésicos y opiáceos, ¿no? Y de benzodiazepinas, porque de alguna manera también necesitan, pues, tranquilizarse, ¿no? Y abusan del alprazolam, de todos esos fármacos. La depresión e hipocondriasis secundarias, acá hay que tener en cuenta esto, que son pacientes que pueden llegar a la depresión. ¿Por qué? Ustedes han leído, quizás alguno de ustedes que me está escuchando, ha leído sobre los riesgos del tramadol. El tramadol puede, ahí está en la literatura, menciona de que el tramadol puede producir depresión, inclusive riesgo suicida, o mejor dicho, de matarse. Entonces hay realmente un riesgo en estos pacientes que toman tramadol. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, estos pacientitos para poderlos derivar al médico competente, ¿ya? Después tenemos que llegan pues a estar discapacitados, ¿no? ¿Por qué? Porque están desempleados, tienen problemas familiares que los lleva a una discapacidad. Formas de dolor pueden haber múltiples, ¿no? Desde dolores de cabeza, dolor facial atípico, dolor lumbar crónico, pelviano crónico, dolor torácico. Igualmente en la articulación temporomandibular se citan, también algunos autores citan ese dolor que es característico. Historia natural. La edad de inicio entre los 30 y 40 años, fíjense. La mayoría de estos pacientes inician ahí este problema de dolor somatomorfo. Inicia tras un accidente o algún otro tipo de enfermedad física. O sea, ha habido en algún momento alguna situación que los vulneró, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que tienen un perfil de personalidad. Entonces, esto es fundamental. La personalidad premórbida, ¿correcto? Después hay lo que caracteriza también son las visitas repetidas al médico. ¿En busca de qué? En busca de una receta, ¿no? Y no solamente como ustedes le prescriben, sino que ellos tienden a abusar del medicamento. O sea, en lugar de tomarse un tramadol 2 veces al día o 1 vez al día, agarran y comienzan a tomar 4 veces al día o toman más de la cuenta en la noche y es así, un tremendo problema. Insomnio frecuente, tendencia a la cronicidad, fíjense, abuso de sustancias químicas y el compromiso del funcionamiento general. Criterios diagnósticos. Dolor en 1 o más regiones, persistente, intenso y molesto. El dolor es subjetivo y diverso, es involuntario. Factores psicológicos relacionados con la aparición, la severidad y la exacerbación o persistencia del dolor que están subyacentes, ¿no? Hay factores psicológicos. Por eso es importante que estos casos lo vea un equipo multidisciplinario, que está incluido un psiquiatra. En el Almenara tenemos un equipo multidisciplinario, está un anestesista, o sea, estamos hablando de unidad de dolor, estamos hablando de una asistenta social, estamos hablando de un psicólogo, estamos hablando de un psiquiatra. Entonces, estos casos se tienen que tratar de esa manera, no hay otra. No existe una patología anatómica evidente y la cuantificación del dolor es compleja. O sea, estamos hablando de cuantificar. Ustedes saben de que el dolor se cuantifica, ¿no? ¿Cuánto te duele del 0 al 10? Entonces ellos comienzan a cuantificar el dolor, pero es difícil porque o no disciernen o es que exageran su sintomatología. ¿Por qué? Porque tienen rasgos de personalidad pues anormales. Esto hace de que la evaluación no sea tan transparente, ¿correcto? Después, el dolor en cuestión suele ser crónico, fíjense, y muchas veces intenso. El dolor crónico interfiere con la cognición. Entonces, son pacientes pues que, como digo, no evalúan bien. De repente tú les estás evaluando la cuantificación del dolor y hay una falla ahí en la cognición, como dice el autor, ¿no?
y disfunciones sociales y ocupacionales. En el diagnóstico diferencial tenemos trastornos orgánicos, realmente que lo haya, ¿no? Entonces, primero hay que descartar que exista realmente problemas de índole orgánico. Por eso le digo que también tiene que verlo pues un anestesista, después en ocasiones también hemos pedido que lo evalúe un internista, entonces pedimos pues la convocatoria de especialistas para que hagamos bien el diagnóstico diferencial. Entonces, lo primero es descartar organicidad. Después tenemos los trastornos de somatización, que es un diagnóstico también que ya conocieron ustedes, que en los criterios hay uno de ellos, que es dolor. El facticio, que ya conocen cómo es un trastorno facticio, ¿no? Donde el individuo, pues, a toda costa quiere hacer el rol de enfermo, ¿no? Inventa una enfermedad, ya sea física o psicológica, ¿no? La depresión mayor es otro caso donde puede haber dolor, porque inclusive ustedes lean esta tarde, busquen un Milton o un Montgomery Asberg, ahí van a ver que hay también un ítem para puntuar, es dolor. Entonces ahí van a ver que es lo que les estoy manifestando. Trastornos de ansiedad también y trastornos psicóticos. Hay que descartar de todas maneras que se trate de un problema psicótico y en ese caso pues no se trataría ya de un trastorno por dolor somatomorfo, sino ya de un trastorno de ideas delirantes persistentes, ¿no? La psicopatología subyacente, fíjense, trastorno de personalidad, estamos hablando de una persona con problemas de autoestima, y adicción a sustancias psicoactivas, o está dentro de ese perfil de personalidad también. Ahora, para mis estimados alumnos, no hay un perfil característico de personalidad. Cualquiera puede ser adicto a sustancias, ¿no? Entonces pueden ser en estos casos dependientes, pueden ser border, pueden ser antisociales y hacer estos cuadros de adicción a sustancias, ¿no? Y ya les mencioné la pareja disfuncional, que también muchas veces sirve de coadicto o coadicta. Curso crónico, tenemos que es un curso crónico desfavorable en caso de adicciones. Epidemiología, fíjense, la edad de inicio entre los 30 y 40 años se diagnostica más en mujeres que en varones. El 20% de pacientes en atención primaria sufren de dolor persistente. En curso prolongado presenta discapacidad. Y en antecedentes familiares, fíjense, hay familiares que han tenido cuadros depresivos y pacientes o familiares que han tenido problemas con el alcohol o de propensión al alcoholismo. Entonces, todo ello es importante. Y el último que les menciono, que también es interesante porque he encontrado en varios, en la literatura mencionan que hay antecedentes de abuso sexual en la infancia. Entonces, fíjense, realmente con todo ello, dígame si no va a estar dentro de un perfil de personalidad normal, un paciente pues, que está dentro de esta patología, ¿no? Pero es difícil, como les vuelvo a decir, estos casos son difíciles de tratar. Etiología, un patrón familiar, ya les hablé de depresión, de alcohol y dolor crónico en algunos familiares o en el padre o la madre, factores psicológicos presentes y factores culturales, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver lo social y lo cultural para que de alguna forma se anda lo que son las conductas de ganancia secundaria, ¿no? Tratamiento. Importancia de la motivación para el tratamiento. Enfoque multidisciplinario. Ya les mencioné, psicofármacos son los antidepresivos, los opiáceos deben limitarse a toda costa, hay que recetar inclusive en estos casos antipsicóticos de última generación. Psicoterapia es importante, la psicoterapia de grupo, estos pacientes tienen que estar en psicoterapia constante, técnicas de relajación e hipnoterapia, todo ello es importantísimo para el afronte de estos casos. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Muy bien, entonces proseguimos. Ahora nos vamos a hipocondriasis. Definición. Estos casos, ¿qué cosa es lo que caracteriza? La fenomenología tiene que ver con la esfera cognitiva. Entonces, fíjense lo que les pongo ahí, la preocupación es fundamental. Constantemente el sujeto está pensando. Los pensamientos sin características delusional, eso es fundamental para que nosotros estemos dentro de lo que es trastorno somatomorfo. Hay que descartar que se trate de un problema psicótico, ¿no? Miedo a padecer de una enfermedad grave, interpretación peculiar de síntomas corporales. Entonces de ahí viene lo que les mencioné al principio, que hay algún tipo de problemas a nivel cerebral, ¿no? Para que ellos, digamos, identifiquen un dolor o una molestia ya con unos tintes de gravedad, ¿no? Porque a veces ellos mismos dicen que tienen cáncer, que tienen una enfermedad de necesidad mortal y comienzan a tener pues una serie de visitas a los médicos, ¿no? Típico de los hipocondriacos. Y no deja de ser distante de nosotros, señores alumnos. El estudiante de medicina muchas veces, al conocer tantas enfermedades que venimos estudiando, dicen que el estudiante de medicina muchas veces es muy propenso a estar medio hipocondriaco, ¿no? Entonces, es interesante cómo puede darse, pues, en algún sujeto que tiene una, podríamos decir, un perfil de personalidad anancástico, ¿no? Entonces, en estos casos es interesante la personalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Preocupación de tener o adquirir una enfermedad severa aún no diagnosticada. Presencia leve o ausencia de síntomas somáticos. Ansiedad marcada acerca del estado de salud, umbral de ansiedad disminuido sobre estado de salud. Comportamientos excesivos relacionados al estado de salud. Fíjense cómo lo caracteriza el DSM, chequeos médicos a repetición. Sí, pues realmente no se contentan con una evaluación. Van a un dermatólogo, van a un segundo dermatólogo y a un tercero. Se hacen en un laboratorio de Lima, por ejemplo, ROE, de ahí de ROE se van a Colichón, de Colichón se van a otro. Entonces no terminan de hacerse los exámenes, las evaluaciones. Esto es interesante que mencionan ahí los chequeos médicos de repetición. Y la evitación maladaptativa de situaciones o actividades que son consideradas amenazantes para el estado de salud, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos tienen su pensamiento pues sobrevalorado, ¿no? Esto no debo hacer, esto sí, o sea, tienen realmente sobrevaloración de algunos pensamientos. La preocupación está presente por lo menos 6 meses, seguimos con los 6 meses. Entonces, en casi toda esta patología que les estoy mostrando esta tarde, la característica del tiempo son 6 meses, ¿no? La preocupación no es mejor explicada por otro trastorno mental. Entonces, eso también dice la DSM-5. Características clínicas. Preocupación y temor de padecer una enfermedad grave. Percepción errónea de síntomas corporales, de resultados de estudios clínicos y de ambos. Entonces, fíjense cómo les menciono acá, peregrinaciones médicas y el deterioro de la relación médico-paciente. Eso es fundamental. Yo lo pondría en un ítem aparte, ¿no? El deterioro de la relación médico-paciente. Este momento es crucial cuando ustedes tienen a un paciente hipocondríaco, donde si ustedes no tienen el dominio, no ejercen una buena influencia sobre el paciente va a tener una recurrencia de su problema. Pero lo dicen los autores, lo dice la ciencia, no lo digo yo. Estos temas de hipocondriasis son difíciles de tratar y la cronicidad es una característica. La fenomenología, ya les dije, similar al TOC, ¿no? ¿Por qué? Por el pensar, ¿no? El pensar distorsionado que tiene el paciente de tener esa enfermedad, ¿no? Y coexiste con la depresión, porque en la mañana les expliqué a mis alumnos también que es como la punta de un iceberg, ¿no? Lo que se ve encima es la hipocondriasis, lo que está al fondo y no se ve es la depresión. Entonces, muchas veces, muchos de estos cuadros
de índole hipocondríaco tienen pues una depresión comórbida. Y es natural, la historia natural, el inicio es en la adolescencia o la adultez temprana. Tiende a la cronicidad, altera el funcionamiento y costos altos por las evaluaciones médicas constantes. Y esto ya saben ustedes que no solamente el sufrimiento es para el paciente, sino también sufre la familia, ¿no? Porque la familia muchas veces asumen los costos y la responsabilidad de este problema, ¿no? Muy bien. No avanza esto. ¿Hay alguien que está escuchándome? Sí, doctor. Fede, estás en la... Sí, doctor. Sí, doctor, parece que Sí, se le doctor. dio a usted. Parece como que se hubiera congelado porque está dando vueltas esta ruedita y no avanza. Mejor utilice las flechitas, doctor. Hay unas flechas ahí debajo de la presentación. Y ahí, Sí, con esas flechitas. justamente eso es lo que hice. A ver. Doctor, es un tema de su conexión. Está se ha desconectado. Ah, O si no ¿me he puede entrar de desconectado? nuevo, doctor. Creo que es Sí, mejor. aparece como si se hubiera desconectado de la plataforma, doctor. Doctor, en todo caso, dé un clic a la pantalla. ¿Me escucha? A la pantalla. Sí, dé un clic a la pantalla en cualquier lugar Ya. y aplaste la tecla F5. ¿Al mismo tiempo o diferente? No. Dé clic y luego aplaste la tecla. F5. Sí. Ya. Doctor, Sí. Estoy dándole F5, pero no. Es una redondelita que está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no, bueno, Claro, doctor, no doctor, hay. este es un tema de su conectividad. En todo caso, la otra solución que podría darse es que pueda salir y vuelva a entrar a la plataforma. sí, doctor. Ah, ya. Salga de la sesión y cierra la sesión y vuelve a entrar. ¿Me ven o no? No, doctor.
Ya, ya doctor, ya aparece como conectado otra vez. Ya está. Ya, entonces vamos a proseguir. Faltan pocas láminas nomás. A ver, ya, los criterios diagnósticos, escúchenme por favor. Entonces la preocupación es constante en el individuo, en la persona que padece de esta hipocondriasis, ¿no? ¿Cuál es la preocupación constante? De tener una enfermedad, inclusive severa y de necesidad mortal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el problema es cognitivo, así lo mencionan los autores, la literatura, que hay un problema de interpretación, ¿no? Entonces hay un problema cognitivo, mencionan algunos, que tiene que ver con este problema de la hipocondriasis. Lo interesante de esto es descartar el matiz delirante. De todas maneras hay que pedirle al paciente de que confíe en nosotros y que deje de hacerse ya los estudios, los exámenes para poder avanzar en el tratamiento, ¿no? Porque de otra manera, si no hay la confianza de él, ¿no?, hacia el médico, entonces no va a prosperar el problema y se va a perpetuar, y a la familia darle el mismo mensaje. Causa significativo malestar y disfunción igualmente, y la duración igual a o mayor a 6 meses, como en las otras entidades nosológicas que les estoy desarrollando. El diagnóstico diferencial, acá sí, de todas maneras hay que, frente a un paciente que tiene este relato, ustedes no van a pues, pasarlo por alto de que realmente se haya contagiado de repente de una infección de transmisión sexual, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer realmente es descartar enfermedades médicas graves, ¿no? No necesariamente graves, pero sí enfermedades médicas. Después hay que hacer el diagnóstico diferencial con el TAG, con el trastorno de ansiedad generalizada, con el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de angustia, que muchas veces puede haber estos casos también con mucha ansiedad, ¿no? Porque el paciente se le ve en la consulta que está pues desesperado por sus pensamientos recurrentes, ¿no? O sea, hay un problema de angustia y que hay que buscar la comorbilidad. El episodio depresivo mayor, también ya les mencioné durante esta tarde, que hay en la depresión mayor, hay pues ítems, ustedes van a ver en las pruebas psicométricas que hablan de síntomas somáticos. Después, trastorno de ideas delirantes persistentes. ¿Por qué lo coloco ahí en diagnóstico diferencial? Porque el diagnóstico de todas maneras tiene que descartar un problema de índole psicótico, ¿no? Eso es fundamental. Y la esquizofrenia, que ¿por qué les pongo en el diagnóstico diferencial? Ya les digo por segunda vez de que en la esquizofrenia muchas veces puede debutar el pródromo de la enfermedad con síntomas así de tipo hipocondriformes, somáticos, o inclusive con cuadros conversivos. Entonces así vamos a ver cómo debutan cuando ya hagamos la clase de esquizofrenia después, ¿no? Más adelante. Después tenemos el pronóstico. Fíjense cómo les coloco ahí en la diapositiva, hay una tendencia a la cronicidad. Estos casos de hipocondriasis son difíciles realmente, desfavorable en la mayoría de los casos, y no porque lo diga yo, sino está en la literatura médica. La epidemiología, común en las prácticas médicas general, prevalencia del 2 al 7% en atención primaria. Nuevamente nos vamos a la atención primaria. Es importante, señores alumnos, que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer su serum. Entonces tengan en cuenta estas patologías para derivarlos como corresponde, para no perpetuar el problema. Inicio más común en la tercera, cuarta década de la vida, y frecuencia similar en hombres y mujeres. Fíjense, estamos distinguiendo esta patología de las otras, porque en las otras era más frecuente en damas. En esta es similar tanto en varones como en mujeres. La etiología, existiría predisposición heredofamiliar. Fíjense, hay estudios que están hablando a favor de ello, ¿no? Todavía está en investigación. Y los conflictos psicológicos inconscientes son importantes a tener en cuenta. Otro tema también interesante es el
la historia de abuso infantil muchas veces se ha dado en estos casos. Miren, la mayoría de estos trastornos somatomorfos tienen problemas de carencias afectivas o de tocamientos indebidos o de violaciones en la infancia, ¿no? El tratamiento, acá quiero enfatizarles nuevamente el tema de los IRS, ¿no? Los inhibidores hay que darlos como si estuviéramos tratando un TOC. ¿Cómo se da un TOC? 2 veces al día necesariamente. ¿Para qué? Para romper ese circuito reverberante que hay pues en el paciente que día y noche no va a la cama y está ahí constantemente pensando en una situación de sufrimiento, ¿no? Entonces estos, llámese un escitalopram, llámese una sertralina, hay que darlo 2 o 3 veces al día para calmar la ansiedad y sobre todo romper ese círculo vicioso del pensamiento anómalo. La psicoterapia es importante darla, ¿no? La psicoterapia es fundamental, los dos van emparejados, van de la mano, y como que la psicoterapia ayuda mucho a que haya una buena relación entre el médico y el paciente. Tenemos el último de los trastornos, que es el trastorno dismórfico corporal o trastorno, como dice ahí, síntomas somáticos dismórficos corporales. ¿De qué se trata? Se trata por lo general de un adolescente, un puber, ¿no? De pronto muy preocupado por un supuesto defecto físico, o si lo hay un defecto físico, ellos lo hacen tremebundo, digamos, exagerado, ¿no? Entonces están constantemente preocupados de su aspecto personal. Entonces no dejan de mirarse al espejo, no dejan de estar confrontando con sus familiares, ¿no? Qué tanto se ha empeorado su problema. ¿Y qué pasa? Que causa tremendo sufrimiento pues, en el paciente, al punto de que hay casos de que han llegado al suicidio. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema de la dismorfofobia. Características clínicas: la preocupación acerca de un defecto físico imaginario o la inquietud exagerada por una pequeña anomalía. Nuevamente mencionamos al espectro TOC. ¿En qué sentido? En la fenomenología del TOC, ¿no? El pensamiento recurrente. La comorbilidad, estamos hablando de fobia social, estamos hablando de depresión mayor y de abuso de sustancias, porque muchas veces son pacientes que para tranquilizar, para estar, digamos, en una situación de quietud, a veces recurren a la marihuana o recurren a los tranquilizantes, ¿no? Entonces ya el problema se hace más complicado. Casos extremos evolucionan a delusiones dependiendo de la personalidad premórbida. Fíjense, en toda esta tarde les pongo algo que es importante que ustedes me entiendan. Cuando les pongo casos extremos, porque hemos tenido casos extremos, pero estamos hablando de una personalidad premórbida, ¿no? ¿De qué personalidad estamos hablando? De un esquizoide, de un esquizotípico, ¿no? Entonces son personalidades que con estas características, ¿no?, de vulnerabilidad en un adolescente, en un puber, pues van a desarrollar, ya no van a quedarse en lo neurótico, sino que van a pasar a la índole psicótica. Y entonces, ¿qué cosa pasó? No hicimos bien el diagnóstico, de eso se trató. Historia natural: inicia generalmente en la adolescencia, buscan tratamientos con dermatólogos y cirujanos plásticos, de ahí que alguno de ustedes, cuando ya siga la dermatología o la cirugía plástica, quisiera pedirles desde ahora que cuando ya ejerzan, primero, antes de operar a un paciente, pues le hagan un perfil psicológico, ¿no? Porque si el paciente tiene un cuadro de estos, no los va a dejar tranquilos, va a persistir, puede haber hasta una demanda legal, digamos, ya pasar al plano legal. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Altas tasas de hospitalización psiquiátrica. ¿Por qué? Por los intentos de suicidio, porque muchos de estos pacientes pueden llegar a esa situación fatal. Desarrollan graves discapacidades la mayoría de ellos, ¿no? Criterios diagnósticos: la preocupación por un supuesto defecto apariencia, la preocupación de causa significativo malestar o disfunción social, académico u ocupacional. Eso sí es
fundamental que ustedes sepan, porque estos casos van muchos de ellos a tener problemas de índole familiar, ¿no? Los familiares ya no pueden controlar más el caso y realmente tienen que llevarlo a un psiquiatra porque van abandonando toda su función, la que tenían antes, ¿no? Después tenemos en el diagnóstico diferencial, tenemos acá, hay que hacer el diagnóstico diferencial con anorexia nerviosa. ¿Por qué pongo anorexia nerviosa? Porque es una entidad diferente. Es una entidad que, si bien tiene problemas en la figura corporal, ¿no? Con una distorsión de la imagen corporal, pero tiene su propia sintomatología, su propia elementos de juicio clínico para pensar de que se trata de una paciente anoréxica, ¿no? Entonces la dismorfofobia es diferente, ¿no? La anorexia tiene el componente del peso, el alimento, que es algo que la paciente le da vuelta y vuelta al tema de su peso, ¿no? Depresión mayor igualmente hay que tener en cuenta el TOC también y el trastorno delirante somático, que si se trata de un F22 ya no sería pues una neurosis, un F45, sino un trastorno de ideas delirantes persistente. Igualmente la esquizofrenia, en su debut, también puede hacer un cuadro de este tipo, ¿no? De tipo somatomorfo, de este tipo con una dismorfofobia, también en cuadros de esquizofrenia que han debutado de esa manera. La fobia social igualmente, y el trastorno histriónico de personalidad, que muchas veces puede remedar que un chico está muy preocupado en su aspecto físico, ¿no? Pero como ustedes saben, en la adolescencia, pues hay la situación de la adaptación con quién, el apoyo de los padres, de los amigos, necesitan tener una guía en ese sentido y van superando estos aspectos de sus aspectos de lo físico que puedan preocuparle pues a un adolescente, ¿no? Sin llegar a esta patología de dismorfofobia, ¿no? El pronóstico, hay una remisión parcial y tiende a la cronicidad, fíjense como en el caso de la hipocondriasis, ¿no? Son dos casos que merecen una atención especial en cuanto a la psiquiatría. Después tenemos acá epidemiología frecuente en el 2% de la población general, similar frecuencia en varones y mujeres, fíjense, igual que la hipocondriasis, dos entidades nosológicas somatomorfas que varía pues la frecuencia, a diferencia de somatización, donde vimos en el conversivo también, donde las mujeres son las más prevalentes, ¿no? Después tenemos una más, me parece, o dos más, la etiología, probables causas neurobiológicas. Se está estudiando este tema bastante, ¿no? Parecería que hay algunas causas neurobiológicas que están teniéndose en cuenta. Y el tema psicológico de fondo, con el aprendizaje sociocultural, pues que de alguna manera estamos inmersos en la cultura de la, no sé si se acuerdan hace poco de la cuestión de que todos iban a una situación de ser como unas Barbies, ¿no? De tener una especial físico, ¿no? Un aspecto físico muy importante para la cultura occidental, ¿no? Entonces el tema sociocultural, social, familiar es bien importante tener en cuenta. La neurobiología del trastorno se desconoce. Y tenemos acá en el tratamiento, tenemos nuevamente a los IRS, y se da también con dosis altas para romper digamos, la fenomenología obsesivoide. Pueden utilizarse también tricíclicos, ¿no? Como la mitriptilina, la clomipramina, en dosis adecuadas para no producir muchos efectos secundarios, ya que estos tricíclicos no se utilizan mucho justamente por eso, por los efectos secundarios que tienen, ¿no? La pimosida es un antipsicótico de primera generación, se citaba en algunos casos de
de estos de dimorfofobia con buenos resultados, pero hoy en día con la aparición de los antipsicóticos de segunda generación, como puede ser el aripiprazol o la quetiapina, nosotros pues tendemos más a prescribirlos en lugar de la pimosida, ¿no? Y la psicoterapia de cognitivo-conductual que está hoy en día vigente y que ayuda mucho a superar estos engramas que tiene el paciente, porque son engramas que tiene en su cabeza y que tienen una distorsión pues de la realidad y de lo que realmente es el canon de la normalidad, digamos, ¿no? Muy bien, entonces más bien ahí nomás terminamos y si ustedes tienen algunas preguntas para solucionarles de inmediato. No hay preguntas entonces. Muy bien, les agradezco. Ya, María Elena, Hanam. Sí, doctor, yo tengo una consulta. Para eso del Sí. trastorno hipocondríaco, ¿hay antes, o sea, un antecedente donde esas preocupaciones todavía no es un trastorno? Y si hay, ¿cómo se llamaría a eso? Porque, o sea... Ya, sí, sí te entiendo. Para que haya el problema tal, María Elena, tiene que crear disfunción en el sujeto. Eso lo he repetido varias veces en las diapositivas. Qué bueno que lo menciones, porque cualquiera puede tener pensamientos hipocondriformes, como les dije. Muchas veces en la medicina, nosotros que revisamos tantas enfermedades, podemos a veces preocuparnos tanto de enfermedades o pensar que tenemos enfermedades por el hecho de conocer tanto de ellas, ¿no? Pero si ya crea disfunción en el sujeto, o sea, estamos hablando de un problema de falta de continuidad en su funcionamiento habitual, ya sea académico, laboral o social, ahí ya estamos hablando de enfermedad, Marianela. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Ok, muy bien. Entonces nos vemos. Ya voy a cerrar la sesión entonces. Hasta luego. No se vaya a olvidar para la grabación, por favor. Perdón, la asistencia, ¿no? Vamos a pasar la asistencia, Feder. Doctor, ¿qué tal? No, depende de usted, doctor. Aunque todos están saliendo. Depende de usted, doctor, aunque ya varios se han salido. Lo que le decían era que no se olvide de tener la grabación, si no, esto se va a seguir grabando si los chicos se quedan, algunos se quedan. Entonces, hoy día no vamos a pasar lista. Es que, a ver. Varios se han salido, doctor. Ya se han salido. Ya se han retirado. Ya, entonces hay que comunicarle al doctor Adán que ha sucedido este hecho, pues que tienen examen, me parece, ¿no? Sí, doctor. Algunos tienen presentación de algunos casos en el curso que Ya sí. está. Listo. Estamos en Claro. eso entonces. Sí, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.